La empresa comercial es tanto, tanto. Listo. Démosle. Lo escucho. ¿Qué harían? Niños, Calcular la tasa de interés efectiva. sí, pues eso es lo que te preguntan, pero ¿cómo lo haría? Sacar la de la A, la tasa efectiva de A, la del B y después aplicar la fórmula de interés compuesto. ¿Cómo? Em, Sacar la del partiría con el interés compuesto. O bueno, aplicando esa fórmula. No te escuché, hablaste para adentro al final. Es que hice ese ejercicio sacando el interés efectivo, la tasa de interés efectiva, ¿Ya? vea, aplicando sacando el, ¿cómo se llama? El semestral. Señorita, la que está conversando, apague el micrófono, por favor. No la que me acaba de decir cómo hacer el ejercicio. ¿Ah? Tenemos ahora estas imágenes muy curiosas que llegan desde Australia. No nos interesa lo que llegaron desde Australia. Ya está bien, pero ¿qué hiciste? Le pregunto a la compañerita que habló, no sé quién es. ¿La Carla Tejo? Sí, Ya, dime, Carla. es que no sé cómo responderle, le estoy diciendo los pasos que hice, pero... Pero es que, por cada niño, se los dije desde el primer día, por favor, no hagan cuestiones de memoria. No hagan cuestiones que puede que lleguen al resultado, pero sin saber el por qué lo hacen. Acostúmbrese a pensar un poquito. Esto nunca lo deben olvidar. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que dice? ¿Se acuerdan? Niños. Ingreso igual a egreso. Sí, valor presente ingresos, valor presente egresos, que ya lo ocupamos el otro día. No se olviden de eso. Y aquí tiene que pensar. Si se fija, voy a hacer el mono, pero no. Guácale. Voy a hacer el mono, pero no es necesario.
No se preocupen de lo largo de la flecha, solo por una cuestión de para poder escribir. Mida el tiempo como quiera, pero hágalo bien. Hágalo coherente con lo que le están pidiendo. Da lo mismo. Aquí, a diferencia de lo que tengo hecho en el apunte, lo voy a medir en años. Creo. A usted le están diciendo que depositó en 3 cuentas. Aquí en el mono voy a tomarlo en miles de pesos. 300.000, 200.000, 100.000. En miles de pesos, reitero. La empresa A deposita al mismo tiempo en 3 cuentas 300 lucas al 5% de interés anual con capitalización semestral. Me están dando una tasa de interés efectiva o nominal para el primer depósito. Nominal. La tasa de interés del segundo depósito, ¿es efectiva o nominal? Efectiva. Y la tasa del tercer depósito, ¿qué me están preguntando? ¿Una tasa efectiva o nominal? Nominal. Efectiva. Cuidado, anual con conversión mensual. ¿Eso es efectivo o nominal? Efectiva. Nominal. Nominal. Cuando no coincide periodo de pago con periodo de conversión, se trata de una tasa de interés nominal. Listo. Entonces, ¿qué harían? Reitero, no es necesario hacer los diagramas de flujo de caja, pero algunas veces les puede servir para entender mejor. ¿Qué harían? ¿En qué momento harían la comparación? En el futuro, ¿Por qué? porque en ese momento es cuando voy a retirar. Ciertamente. Entonces nos vamos a parar aquí. Y si me paro aquí, recuerden, ese para mí va a ser tiempo presente. Punto. Por lo tanto, este flujo del depósito 1, para llevarlo a pesos del año 6, lo debo descontar o capitalizar. Capitalizar. Listo. Cuidado aquí. 300.000 por uno más. Me están diciendo que la tasa de interés es del 5% anual con conversión semestral.
siempre deben trabajar con una tasa de interés efectiva. ¿Cuál es la que puede calcular inmediatamente allí, a partir de ese dato? Sin hacer ninguna operación matemática mayor. Semestral. ¿Cómo lo harías? Como hay 2 semestres en un año, divido la tasa anual en 2. Listo, nada más. Pero cuidado, como estamos trabajando aquí con una tasa de interés efectiva semestral, eso me exige que mida el tiempo. ¿En qué periodos? En semestres. Listo, en 6 años, ¿cuántos? 12. La segunda es directa. Pero me están dando la tasa de interés efectiva semestral, por lo tanto mido el tiempo en... Perdón. Semestres también. Y aquí en la tercera tienen distintas opciones. Yo lo voy a tomar de la manera más rápida posible. Me están pidiendo una tasa de interés efectiva o nominal que encuentre. Nominal. Listo. Pero usted siempre debe trabajar con la tasa de interés efectiva. Y esto, así escrito como lo tengo en la pizarra, representa que la tasa de interés efectiva en qué periodo. Mensual. Correctly. Por lo tanto, me exige que en este caso mida el tiempo en... Meses. ¿Y cuántos meses hay en 6 años? 72. Ah, te costó, ¿ah? La tabla del 6 parece que no la aprendiste en el colegio. Y eso ciertamente tiene que ser igual al milloncito. Divido todo por 100.000 y despejo. ¿Hay dudas hasta allí? Dividí todo por 100.000. Pues las 4 magnitudes monetarias que aparecen allí son múltiplos de 100.000. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Niños, ¿hay dudas? ¿Me están escuchando, no? No, profe. No hay dudas, No, profe. no hay dudas. Ah, ya. Listo, y aquí hay que puro operar nomás. Elevo a 1 partido por 72. Extraigo raíz 72. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Para no perder decimales, ¿ah? Porque aquí usted podría meterse, hacer los cálculos y punto. Pero va a ir perdiendo decimales en las operaciones alternadas. Finalmente el 1 que está sumando lo paso para el otro lado
restando y el 12 que está dividiendo multiplicando. ¿Hay dudas? No. Bien. Si despeja aquí, le va a quedar a PP esto. Es decir, R, que era la pregunta que me hacían, es aproximadamente el 1,1, perdón, el 11,1% anual con conversión mensual. Profe, yo tengo una consulta, pero es más sobre el valor futuro. Dime. ¿Ese millón significa que en 6 años voy a tener 1.000.000 así como absolutamente? ¿O que voy a tener el poder adquisitivo de ese millón? Va a tener una luquita. Ah, ya, pero no habla del poder adquisitivo, o sea, lo que me permite comprar ese millón. Cuidado, no, cuidado. Ah, Aquí ya. esto sí, por ahora, acéptalo, porque es lo que vamos a tratar durante gran parte del tiempo, por lo menos varias semanas todavía. Es que aquí, sin haberlo siquiera dicho, estamos trabajando en pesos reales. Después vamos a hacer la diferencia entre lo nominal y lo real, que es lo mismo que vimos en Fundamentos de Economía. ¿Se acuerda del deflactor implícito de precios? Para distinguir entre el PIB real y el PIB nominal. ¿Se acuerdan o no? Yo no mucho. Ya, bueno, échale una mira al cuadernito o a los apuntes de Fundeco. Que es la pregunta que me está haciendo el compañero. Sí. Aquí olvídate por ahora, estamos trabajando en pesos reales. Sí, por ahora, acéptenlo así. Expresado en pesos de hoy día, entendiendo por el hoy día en el momento que estamos haciendo los depósitos, usted va a lograr obtener 1.000.000 de pesos en 6 años más. Pero en pesos de hoy día. Ok, muchas gracias. Eso significa, por decir algo, si la tasa de inflación es del 5, ¿me sigue o no? ¿Sí? Si la tasa de inflación es del 5% anual, ese millón que está expresado en términos reales, no sé, nominalmente será 1.400.527,8 pesos, por decir algo. Pero ese es otro tema. Por ahora acepten que estamos trabajando siempre, aun cuando no se diga, en pesos reales. ¿Y por qué? Porque en cualquier evaluación de proyecto, que es para donde vamos, siempre, siquiera sin decirlo, siempre se trabaja en pesos reales. Porque si no, además tendríamos que empezar a estimar las tasas de inflación de cada periodo, que es una complicación técnica. Bien. Profe, yo tengo una duda con Dime. respecto a, me quedó una acotación en la fórmula. ¿Qué te Eso, quedó? Que no escuché. me quedó una duda. Ya. Ese 12 es el periodo de capitalización, ¿o debería ser el mismo en el tiempo de arriba? Que ¿Cómo el tiempo de arriba? No entiendo qué es lo que es el tiempo de arriba. el 72, por fórmula deberían ser iguales. ¿Cómo? ¿Qué es el periodo de capitalización? El mes, ¿ya? Es la fórmula donde la última
cuando definió la parte C, el depósito, el tercer Sí. depósito. ¿Sí? Aquí, este 12, No, la que cuando está el planteamiento. aquí, Sí. Ese ¿ya? tiempo no debería ser el mismo el que está elevado por Sí, pues, fórmula. ¿esto qué es lo que es? ¿Por qué hay un 72? Porque, por lo que me explicó un compañero hace un rato, esta tasa de interés es una tasa de interés efectiva. ¿En qué horizonte de tiempo? ¿En qué periodo? ¿Con qué frecuencia? Dado que es anual, mensual. Esta es la tasa de interés efectiva. ¿En qué frecuencia? Anual. No. ¿Qué es lo que te cabe 12 veces en un año? El mes. Entonces, esta es la tasa de interés efectiva. Mensual. ¿Y cuántos meses transcurren en 6 años? 72. Ya. No era por un tema de fórmula. Que Es que no si la era el mismo. fórmula es única, Por eso. tú tienes que interpretar la fórmula. Si la fórmula es única, es esto. La que a ti te dan es esta en este caso, y te están diciendo que es una tasa anual con conversión mensual. Ojo, aquí hay varias formas. En el apunte yo lo resolví, creo anual. Calculé, trabajé con la tasa de interés efectiva anual. La tasa de interés efectiva anual, préstame atención un instante. La tasa de interés efectiva anual. Por lo tanto, el T en ese caso vale 1. Y si miran el apunte, creo que así lo hice, trabajé así. Como voy a trabajar con la efectiva anual, asumiendo que T vale 1, tengo que elevar a, como estoy trabajando con la efectiva anual en un lapso de 6 años, tengo que medir el tiempo en años. ¿Cuántos serán? Ya. 6. Pero cuidado, recuerda que cuando coincide periodo de pago con periodo de conversión son iguales. Entonces, pero yo pude. Esta es la tasa de interés efectiva y voy a cambiar la nomenclatura para que no te perdáis. En ese caso, al asumir que T vale 1, me queda que la efectiva coincide con la nominal. Por lo tanto, me queda elevado a 6. Listo. Pero cuidado, después, ¿qué es lo que hubiera yo tenido que hacer? La que yo tengo es esta, en ese caso. Y la que yo ando buscando es esa. Por lo tanto, ahí me tengo que devolver. Y me vuelvo a preguntar, bueno, como me piden anual mensual, me pregunto, ¿cuántos meses hay en un año? 12. Entonces, ¿qué me hubiera quedado? 1 más ese valor que encontré, lo voy a poner y punto, que habría que rehacer esto con eso, con ese factor, en vez de con este, te hubiera quedado igual a 1 más R partido por 12, elevado a 12. Y hay que despejar R. Entonces sacas raíz doceava, después multiplicas por 12, le resta el 1 y multiplicas por 12. Pero eso son trabajarlo en distintas etapas. Aquí lo hice todo en una, punto. También, si hubiera querido, como aquí, a los 2 primeros depósitos, mido el tiempo en semestres, pude, si hubiera querido, haber trabajado con la tasa de interés efectiva semestral y también mido el tiempo en semestres, 12. Pero después hay que tener cuidado, esta hubiera sido la tasa de interés efectiva semestral. A partir de la efectiva semestral, ¿qué hubiera tenido que hacer? Encontrar la tasa efectiva anual. ¿Y cuántos semestres hay en un semestre? Perdón, en un año, 2. Hubiera tenido que elevar al cuadrado, restar 1, etc. Y con ese último resultado, venirme para acá de vuelta. Y ahí estoy trabajando en 3 etapas. Lo que hice en la pizarra es en una etapa, punto. Que es lo más rápido. Eso. Siempre, eso sí,
Y lo relevante es esto. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre tenemos que tomar las tasas de interés efectivas o nominales. ¿Perdón? Niños, siempre hay que tomar las tasas de interés efectivas o nominales. Efectiva. Listo. Efectiva. Pum. Entonces, este término, que aquí yo lo hice directo según lo que me explicó el compañero, era esto en estricto rigor, 1 más 0,05, como era anual semestral, es repartido por, ¿cuántos semestres hay en un año? 2. Y como estoy midiendo aquí, o estoy trabajando, operando con una tasa de interés efectiva semestral, debo medir el tiempo en semestre, 12. ¿Qué es eso de allí? La segunda era inmediata, la segunda era una tasa de interés efectiva semestral y punto, ahí no hay nada que pensar. ¿Por qué? Porque coincide periodo de pago con periodo de conversión. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? No, No, profe. Bien, lean este ejemplo. Ya. ¿De qué se trata este ejemplo? de una serie de gradientes, ¿De qué tipo? tasa constante. Correcto. Listo. Y si bien
no es lo más relevante, pero dado que ya identificaste todo eso, dime ahora, ¿se trataría de una serie gradiente de tasa constante, vencida o anticipada? ¿Vencida? ¿Por qué? Está bien, pero dime por qué. ¿Dónde lo leíste eso? La verdad lo saqué como por deducción porque nada de lo que leo me hace pensar que es anticipada. No, pero no, si te diste cuenta, lo que pasa es que te lo estáis saltando. Porque dice que se pagará en el año 1. Eso. Ahí te están diciendo que se paga hoy día o se paga en un año más. En un año, Entonces vencido o anticipado. vencida. Listo. Cuando usted compra una acción, lo que compra es el derecho a ir recibiendo dividendos en forma periódica, si es que la empresa tiene utilidades. ¿Me siguen o no? Niños, Sí. 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 ya, me quedó muy larga esta flecha, no importa. A ver, la voy a cortar un poquito. Ya, y aquí nos dicen hasta el año 10. Es más larga, eso es lo que significa eso, que ahí corté el eje nomás. Y además, usted la puede vender. En algún minuto, si tiene, usted hoy día compra una acción de Falabella, llama a un corredor o una corredora de bolsa y le dice, oye, tengo un billetito, quiero comprar acciones de Falabella. Mientras usted las posea y Falabella tenga utilidades, le van a ir pagando dividendos. Pero si usted tiene una apertura económica en algún minuto posterior, la puede llegar y venderla. ¿Me entienden o no? ¿Me siguen? Sí. Entonces, cuando yo pago por una acción, me hago acreedor al derecho de recibir periódicamente, siempre que la empresa tenga utilidad y por tanto reparta parte de dicho porcentaje como dividendo, yo voy a recibir dividendos, pero además yo puedo vender la acción en cualquier minuto. Y aquí nos dicen en cuánto la podríamos vender, en qué año. Punto. Listo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, No, no hay dudas. listo. ¿Cómo calcularían entonces, la pregunta 1, el valor presente de los dividendos? Lo escucho. La fórmula de valor presente con una de anualidad vencido, ¿no? ¿Anualidad? Valor presente de una serie gradiente, de una tasa vencida. Sí. ¿Y por qué? Por lo siguiente, miren. Nos dicen, paga un dividendo creciente
a una tasa del 4% anual. Si han entendido las fórmulas que hemos visto hasta el minuto, aquí me están diciendo que G vale 0,04. Y mientras que la tasa de interés relevante es del 8. Y además nos dicen que el dividendo 1 del año 1 es de 2.700 pesos por cada acción. Esto es anual, esto es anual. ¿Y qué más sabemos? Que todo esto va a ser cierto por un lapso de ¿cuántos periodos? 10. 10. Listo. Entonces se trata de una serie gradiente de tasa constante. Vencido o anticipado, vencido. Porque pues el dividendo se pagará en el año 1. B1 partido por I menos G factor de 1 menos 1 más 0,04, 1 más G, partido por 1 más I, y todo eso elevado a N. Hay que hacer ese número, ¿eh? Me dio 21.219,3. 21.219. Perdón, 21.000 219. pesos. ¿Hay dudas? Profe, Dígame. ese valor indica que por concepto de dividendo, ¿Sí? por cada acción en estos 10 años me habría dado en total 21.000, ¿ese valor? Expresado en pesos de hoy día. Expresado en pesos de hoy. ¿Sí? Ya. ¿Hay dudas? Bien. En la pregunta 2 nos dicen si el precio de la acción de Fresca al final del año 10, 134 lucas, después de pagado el dividendo, ¿cuánto pagaría hoy usted por una acción? El precio de compra, entonces sería igual. Si yo la compro, ¿a qué me voy a hacer acreedor o merecedor? A recibir estos 21.000 pesos por concepto de dividendos. Pero además me dicen que la puedo vender al final del año 10.
y en qué precio yo la podría vender. En 134 lucas de ese minuto, eso sí. Por lo tanto, bastaría descontar al 8, que es la tasa de interés, durante los 10 periodos respectivos. ¿Hay dudas? Niños. Niños, ¿tienen dudas? No, profe. Profe, Dime. tengo una duda con la fórmula que ocupó ahí en la última parte. Ya. No sé cuál es. ¿Cómo? No entendí lo que hizo último. ¿Qué es lo que último para ti? Que sumó, porque pasaron los 10 años y le sumó lo que es los dividendos por Sí, acción, que son 21.219, más, sí. ¿qué es eso? La división, El precio. ¿ya? Porque El te precio de están la acción, diciendo que tú podrías vender la acción al final del año 10. ya. Si yo la compro, voy a recibir esto entre el año 1 y el 10. Pero además la voy a poder vender al final del año 10. ¿En cuánto? En esto. Esa es la fórmula, la ecuación de valor número 4, que vimos hace mucho tiempo. Ah, ya, que la de valor futuro dividido 1 más tasa de interés elevado a los periodos. Sí, pues. Listo. ¿Cuánto les da eso? $83.432. Entonces,
Trate de entenderlo, mire. Si su objetivo en el fondo es ganar, tener una rentabilidad del 8% anual, dado que es la tasa de interés relevante, si el gallo que hoy día tiene esta acción, a usted se las quisiera vender en 84 lucas, ¿se la comprarían? Sí. No. ¿No? No. ¿Cuánto En el dijo, límite perdón? hasta, ¿cuánto te va a generar esta acción si tú eres el propietario? Expresado en pesos de hoy día. 83.400. ¿Pagaría yo 84.000 por ella? Ah, escuché 80, profe, perdón. ¿Pagarías 84.000? No. No. Ojo, si tu objetivo es obtener un 8% de retorno. Si bien en una de esas creo y me inclino a comprarla en las 84 lucas, les pregunto, ¿estaré obteniendo una rentabilidad del 8% o menor en tal evento? Si pago las 84 lucas, ¿voy a obtener una rentabilidad o retorno del 8% anual o voy a obtener más o menos? No, menor, un poco Menor. menor. No sé, habría que calcularlo, encontrar la tasa que logre que esto, más eso me den 84. Y si el gallo que la tiene se las vende en 81, ¿se la comprarían o no? Sí. Sí. Obvio, porque estaríamos obteniendo un retorno menor o mayor que el 8. Mayor. Mayor. Habría que calcularlo, lo mismo que dije hace un ratito. Si se las venden en 81, además del 8% anual, usted está obteniendo en pesos de hoy día una utilidad de 2.432 pesos. Que eso lo puede expresar en tasa cuando le digo, bueno, habría que calcular la tasa. ¿Hay dudas? En el límite, ¿cuánto pagarían por esta acción entonces si el objetivo es obtener un 8% de rentabilidad? $83.432. Punto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Ya. Bien. Agreguen una tercera pregunta. Recalcular la 1, la pregunta 3, si G en vez de 0,04 es el 8% anual, 0,08, ¿cuál sería el valor presente de los dividendos? Y aquí es válido lo que les he dicho más de alguna vez, los prejuicios. Si esta acción, en vez de pagar dividendos a una tasa creciente del 4, paga dividendos a una tasa creciente del 8% anual, esta acción se me hace más o menos atractiva a mí. Me interesaría más tenerla o no tenerla. No tenerla. Niños, piensen. Si en vez de pagar dividendos al 4, pagan al 8, a mí se me hace más o menos atractivo tenerla. Más porque me estarían pagando más por mi acción. Bueno, es una cuestión de mera lógica. Listo, verifíquenlo. ¿Cuánto les da?
Si alguien me ofrece pagar un 4% y otro individuo me ofrece pagar por el mismo servicio un 8% medido en tasa, ¿a cuál le voy a vender el servicio? ¿Al que me ofrece el 4 o al que me ofrece el 8? Niños. Niños. Del 8. Obvio. ¿Hay dudas? Ya. Resuélvanme la pregunta 3. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, jóvenes? A mí me dio 89.213 pesos. ¿El valor presente de los dividendos? No, el valor presente de los dividendos de la acción me da 27.000. Y luego hice la misma de la pregunta 2, pero con los 27.000. No, cuidado, está mal. ¿No? Andáis cerca, pero te equivocaste. Pero si ocupé la de G igual a I, esa, la de la formulita. Sí, pues. Sí. Eso Para el te va a caso quedar de vencido me dio 27.000. N. Por B1 partido en 1 más I. Sí, Sí, hazlo. y eso me da 27.000. Pero hazlo, pues, mijita. Ya lo voy a hacer de nuevo. 10 por 27.000. No, por 2007. 10 por 2007 partido por 1,08. Creo que tuve el mismo error que usted. Sí, me da 25.000. Ah, por ahí te creo. Ahí sí. Sí,
Ahí sí. Y ahí se verifica. Antes la acción, si paga dividendos al 4, el valor presente de ellos, 21.000. Si pagara dividendos al 8, se hace más o menos atractivo. Más atractivo. Ahí está refrendado, sí. Por lo tanto, nuestra disposición a pagar por ella, por poseer dicha acción, dando por cierto lo otro del valor de las 134 lucas, estaríamos dispuestos a pagar más o menos por ella, por poseer dicha acción. Más. Más. ¿Cuánto? 25.000 más la diferencial de esto. Es decir, esto más o menos son 62.200, 62.213 más 25. Es decir, 87.000 y algo. 87.213. Correcto. ¿Hay dudas? Profe, ¿Hay dudas? con respecto al punto 2, lo que hizo para determinar con qué valor presente convenía o no comprar la acción era jugando con el denominador de abajo, ¿cierto? Si cumplía o No, no la tasa, o sea, el interés relevante. no. Esto es dado, eso es un dato en este ejemplo, ahí está. No, pero por ejemplo, cuando dijo el 84.000, si convenía o no comprarla. El gallo que hoy día la tiene, te la quiere vender en 84, pero tú calculaste y a ti, para obtener un 8% de rentabilidad, esa acción te generaría 83.000 pesos de hoy día. ¿Tú la comprarías en 84? No. No, ya. ¿Y en 81? Ah, ya, ok. Ya, listo. Es un análisis comparativo, pero no son datos del ejemplo. Ya. ¿Hay dudas? Niños. ¿Hay dudas? No. Bien. Ya, hacemos el break ahora. Llevamos 1 hora y un par de minutos, creo. Déjeme pausar. Ya. ¿De qué trata este ejemplo? En este minuto me acaba de escribir la ayudante. Va a partir, va a empezar. Van a tener ayudantía. Les estoy mandando los correos de ustedes para que se pongan de acuerdo cómo lo van a hacer. Ya pues niños, ¿de qué se trata este ejemplo? También es una serie gradiente. ¿Pero de qué tipo? Esta es uniforme. Uniforme. Listo. ¿Qué harían? ¿Y por qué? Sacaría el costo, el valor que tiene las pérdidas al 10º año y el costo, la pérdida al año 15. ¿Y cuál tiene Y que ser mayor? obviamente al año 15, Ah, ya, y entonces. pero al 10º año se entiende de que van a comprar otra tubería con el costo inicial de 8.000. Ya. Y eso duraría 6 años más y al año 15... No, la estáis complicando demasiado. Piensa de manera un poquitito más lógica, porque se ve que entiendes y quizás, por lo que me estás diciendo, puede que llegues a un resultado correcto.
pero en la forma en la cual lo expresas no es muy coherente. Al año 10 vuelve a comprar la tubería. Ya, Entonces habría que sumar ese costo inicial de nuevo ya, y entonces, y comparar los valores ¿cómo? con la ecuación de la serie gradiente. A ver, pero entendieron bien el ejercicio, ¿no? Usted aquí tiene que cotejar la opinión de dos gallos. Y guste o no, tiene que jugarse por alguno de ellos. Tiene que darle el juicio o razón a uno de ellos. ¿Qué harían a efecto de el análisis? ¿No hay nada que les moleste en el enunciado? Eso del valor residual de la tubería es nulo. En todo Pero momento. te dicen que es cero. ¿El cero, en términos matemáticos, distorsiona o no en algo? No, Ya. Porque usted sabe que el cero es el neutro aditivo. Neutro aditivo. Neutro es un elemento neutro. Nada. Sí, pero profe, pero por concepto de valor residual, ¿a qué se refiere? En lo que tú podrías vender la cañería. La podrías vender como chatarra. Ya. Y te podrían pagar 1 luca, 2 lucas, 500 pesos, no tengo idea. Aquí te dicen que es nulo. Punto. Ah, ya, ok. Que no vale ni uno. O si usted quiere, por desmantelarla, le van a cobrar 500 pesos y el gallo que se la va a retirar le va a pagar 500 pesos. ¿Sí? Va a ser una transacción con flujo cero. Eso no es lo más relevante del ejercicio. Profe, a mí me surge una duda cuando leo el enunciado. Dígame, Cuando dice que en los primeros 5 años no hay pérdida, ¿ya? ¿significa que mi valor presente sería como en el año 6 o no? Sí, Algo pero eso así. ya es la Eso, operatoria, eso, pero primero analicen bien el ejercicio. ¿Qué les puede molestar? ¿Y por qué?
Con el tema de que habla de pérdidas y acá pone tasa de retorno atractiva. No hay problema con eso. Es el costo de oportunidad del dinero para el inversionista, para la empresa. Esa es la tasa de interés relevante, la tasa de interés pertinente nomás. Pero eso no es algo que moleste, es lo que le piden que usted se juegue. Cuidado, aprendan a entender lo que leen. Vea qué es relevante en el texto y qué no lo es, que es dato nomás. Niños, en el enunciado no hay nada que les moleste. O sea, yo no sé en qué se basa el gerente, en los gerentes para determinar los años en los que se debería cambiar. Bueno, en los costos, po. En los costos, está claro que en los costos, po. Pero ahí tiene que estar lo que les molesta, pues niños. Capturen lo relevante. Cabros, por Dios. Jóvenes. Lo otro que estaba pensando era de que hace como una suposición de que no hayan pérdidas en los 5 años. Pero eso, ¿qué tiene? Si eso es un hecho real, po. En general, durante los primeros años de uso de alguna máquina,
Estas sufren un gran deterioro si se tratan como debieran tratarse. No. ¿Cuándo comienza el problema? Cuando las cosas ya están más viejitas. Ahí se empiezan a desunir las junturas, empieza a tener problemas la boquilla, que se empieza a tapar, lo que sea, el proceso o la máquina que sea. Las cañerías también, producto del movimiento sísmico, de la tierra, de los camiones que pasan por las carpetas de rodado, se pueden ir soltando la juntura y empieza a tener pérdida. Al principio no hay drama. Toda escoba nueva barre bien, pero después empiezan a perder los pelitos y empiezan a barrer no tan bien. Pasa lo mismo en la vida, en cualquier acción de la vida. Cabro, ustedes tienen que jugarse por la opinión del gerente de finanzas o el de operaciones. ¿Qué le molesta en el juicio de ellos? Perdón. Niños, por Dios, tienen todos los atributos para poder discernir. ¿Qué les molesta en el juicio de estos dos individuos? Que ambos dicen que la máquina, o sea, la tubería debería cambiarse. Y ¿Y cuál es el quizás... problema? ¿Eso es un hecho real? El cargo no, que... que... No, hable no. Ay, Dime. disculpa. No era por decir el cargo que ocupan, que uno gerente de finanzas y otro proceso de operaciones que está más... Jóvenes, extraigan lo relevante de los enunciados. Esto es como leer las señales del mundo. Lo que hacemos en lo cotidiano, a eso me refiero. Usted está leyendo señales, viene un gallo corriendo en bicicleta por la vereda y usted va caminando por la vereda, se mueve un poco. Aprendan a leer en un texto en este caso, pero es lo mismo que hacen en la vida. Uy. Cabros, ¿es lo mismo estar en un negocio por 10 que por 15 años? No. No, eso les debiera molestar. Para usted es lo mismo estar en la universidad en términos del costo, estar 10 semestres o 15 semestres. No. No. Bueno, eso es lo que aquí molesta. Pero ciertamente el enunciado nos da la clave de qué entender y qué hacer. Y ojo, reitero, si se dan cuenta, lo que estoy hablando no es un problema de matemática financiera, es un problema de lógica en el pensar. Y lo que ustedes tienen que aprender de este tránsito por la universidad es aprender a bien pensar. Las técnicas, el instrumental puede que se le olvide, pero no la forma de pensar, no el modelo mental que usted va creando en su segundo piso. Pero eso se resuelve tal cual digo, el problema está resuelto, por lo que alguno trató de pispar por ahí, pero que no lo entiende entonces. Cuando a mí me dicen que la tubería se puede cambiar, significa que quiero o no permanecer en el negocio.
Niños, No entendí la pregunta. no es tan difícil. Si te están diciendo que la tubería se puede cambiar, el gerente de finanzas opina que se debe cambiar cada 10 años y el otro dice cada 15. Les pregunto, ¿se puede volver a comprar una cañería o no? ¿Ah? Sí, sí se puede. Entonces no hay problema. ¿Por qué? Porque como le están diciendo que cualquiera de ellos piensa que se puede cambiar, basta que piensen un instante y notarán que si el gallo, el gerente de operaciones, la cambia cada 15 años, a lo menos yo puedo aseverar que por cuántos años esta empresa quiere estar en el negocio del transporte de gas. A lo menos cuánto. 15 años. No, 30. 30. Ah, La can- Pero si cabros tienen que aprender a pensar. ya Y entendí. si así fuere, Pero veis que lo importante no era la diferencia, era lo el que decía. otro, si se dan cuenta, si hacemos juicio al de operaciones, que la cambia cada 15, yo puedo asegurar que a lo menos, con un cambio, a lo menos, ¿cuántos años está en el negocio del transporte de gas? 30. Eso exigiría que el de operaciones, ¿cuántas veces la cambiara? 3. No, 2. 2. Puta cabros, me van a hacer el poquito pelo que me va quedando, se me va a caer más con ustedes, po. ¿Hay dudas? No. Listo. Eso es lo que a mí me molesta en este enunciado. Porque no puedo llegar y decir, como alguien puede haber pensado al inicio, bueno, basta analizar los costos. Cuidado. Si yo opero una cañería que sufre pérdidas, ¿cómo han de ser los juicios de aquel que cree que la cambio cada 15 o cada 10? ¿En cuál de los dos casos incurriré en un costo mayor según su propuesta de cambio? El de 10 ¿Ah? años. ¿Cómo? El cada 10 años. Pero entiéndeme, si yo pierdo plata por 10 años, ¿cómo serán esas pérdidas respecto a si yo pierdo plata por 15 años? Menores. No hay ninguna duda, pero no puede alguien pensar en contrario. ¿Y por qué? ¿Dónde se suscita el problema? En lo que saben de fundamentos de economía. ¿Qué es lo que saben? Teoría del productor. Dentro de la teoría del productor, ¿qué parte? Costos. ¿Cuáles son los costos relevantes en la toma de decisiones? Niños, ¿cuáles son los costos relevantes en la toma de decisiones en la empresa? Los costos operacionales. ¿Cómo le llamamos en economía? Fijo variable. ¿Cuáles son los relevantes? Los variables. Pero, cabros, no es posible
No es posible que lleguen tan desprovistos de saber a esta altura. Usted sabe la estructura de costo y no es teórico, es real. El costo total es el costo fijo más el costo variable. ¿Cuál es el relevante en la toma de decisiones? El costo fijo. Me cago, no puede ser. No me digáis que hiciste fundamentos de economía conmigo, niña. ¿Cuáles son los costos pertinentes en la toma de decisiones? ¿Los fijos o los variables? Niños. Los variables. Ya, pero ¿cómo puede que duden a esta altura el partido? Si ya tienen 4 años de universidad. Profe, sí le dije, pero parece que no me escuchó. No, si dijiste fijo. No, otra niña fue la que dijo fijo. Ah, No bueno, yo. no, yo escuché fijo nomás. Por eso no me escucho. Ya, los variables. Y el problema que sucede aquí, si yo solo pienso linealmente en un ciclo de 10 y en un ciclo de 15 y calculo las pérdidas o costos, ciertamente tengo un problema, porque esa magnitud que yo he de calcular va a quedar medida en unidades monetarias. Y quizás no se han dado cuenta o no se acuerdan por el análisis dimensional. Pero esta magnitud, así en términos absolutos, hace las veces de un costo fijo en este ejemplo. ¿Y por qué? Porque no está relativizada. Cuando usted relativiza, está tomando en cuenta o el precio o el costo real, no absoluto. Y nunca olviden que lo que permite la toma de decisiones son los precios relativos, los costos relativos. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con un concepto que vieron hace mucho tiempo atrás de los principios de la economía. No todas las decisiones son blanco o negro, vida o muerte, sino que siempre pensamos en términos marginales. Y al hablar de marginal estamos comparando, relativizando significa eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si calculamos las pérdidas sin más pensar, obviamente no nos va a quedar otra que darle el juicio al gerente de finanzas. Porque no puede haber ninguna duda que si la cañería tiene pérdidas y yo pierdo por 10 años en vez de perder por 15, los costos son menores en el horizonte de 10 años. ¿Y por qué? Porque hace las veces de una magnitud absoluta. Pero como no soy tonto y he tenido la posibilidad, la suerte y han hecho el esfuerzo mis familiares para pagarme la universidad o yo costeármela, entiendo que obviamente lo que debo hacer es concebir en términos relativos, no absolutos. ¿Y qué significa eso? Que como el atributo que me molesta es el horizonte de tiempo para cada gallo, ¿qué digo entonces? Relativizo los costos según la duración que cada uno le dé a ellos. Y ahí que logro construir un indicador que sea unidades monetarias por año. Y aquí no tengo problema. Esto hace las veces de un costo variable. ¿Por qué? Porque estoy calculando el costo por cada año. ¿Y cuál es el atributo distintivo entre estos dos gallos en el pensar? Los años de duración de la cañería. He llevado una magnitud que era absoluta a una magnitud variable y por tanto me puede permitir la toma de decisiones. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Entonces, el mono
del diagrama de flujo de caja sería algo más o menos así. Sería algo más o menos así, ¿lo entienden? El uso de la cañería nos va a hacer incurrir en una serie de costos. Los 8.000 de costo de compra de la cañería, la compro hoy día, por ejemplo. ¿Hay dudas? No. Ya. Después, lo que tengo dispuesto hacia la derecha tiene que ver con los costos de las pérdidas. Y nos dicen que la cañería, el año 6, comienza a sufrir pérdidas a razón de 60 pesos al año. El año 6 se pierden 60 pesos, el año 7 120, 180, 240 y 300. Las flechas que están en rojo y en esa figura elíptica azulina es la opinión del gerente de finanzas. Él dice, yo la voy a mantener la cañería por 10 años, hasta aquí. Por lo tanto, pierdo en el año 10 300 pesos. Punto. ¿Hay duda? ¿Hay duda en el diagrama? No, profe. Ya, mientras que el gerente de finanzas dice que de operaciones dice que la va a cambiar cada ¿cuántos años? Cada 15. Por lo tanto, él va a seguir ocupando la cañería el 11, 12, 13, el 15, hasta llegar a una pérdida de 600 pesos ese año. ¿Hay dudas? No. Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Bueno, si observan, o el enunciado que lo trasvasé aquí al mono, ciertamente logro percibir que, independiente de la opinión de uno u otro individuo, estos elementos, estos flujos, dan origen a una serie de ¿qué tipo? Gradiente. ¿De qué tipo? Uniforme. Uniforme. ¿Hay dudas? Usted logra identificar aquí que se trata de una serie gradiente, creciente o decreciente. Creciente. Por lo tanto, recuerden, A es el menor de los elementos de la serie. G es la diferencia entre términos sucesivos. ¿A cuánto asciende la diferencia entre términos sucesivos? 60. 60. Y lo distintivo entre uno y otro individuo viene aquí. El gerente de finanzas, ¿cuántos flujos concibe en su serie? ¿Cuántos años va a sufrir de pérdida en el transporte de gas? 5. Mientras que el de operaciones, 10. 10. Cuenten los flujos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10. El uno piensa 5, el otro piensa 10. ¿Hay dudas? Listo. Entonces, el valor presente de costos, según opinión de cualquiera de estos dos gallos, va a quedar compuesto del costo de la compra de la cañería más el valor presente de la serie gradiente. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No. Ya. Pero tenemos que tener un cuidado. Recuerden, si aplicamos directamente esta fórmula,
al aplicar directamente esta fórmula, si observan la serie en qué año parte, independiente del pensar de uno o de otro gallo. La diferencia era esa. ¿En qué año parte la serie? ¿En el 6? ¿Perdón? En el 6. Por tanto, al aplicar directamente la expresión matemática, ese valor nos va a quedar dispuesto, independiente de la opinión de uno o de otro, nos va a quedar dispuesto en el año 5. Pero lo que yo requiero es calcular el valor presente. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer con ese resultado transitorio? Descontarlo aún. ¿Durante qué lapso de tiempo? Para llevarlo a tiempo cero. ¿Por 5 periodos más? 5 periodos. Listo. ¿Y qué es lo que ocurre? Esto es lo que les digo. Esto era el prejuicio que podíamos emitir y que mediante el cálculo podemos verificar. Ya. Entonces aquí está la... ¿Alcanzan a ver la ecuación o no? Sí, profe, se ve. ¿Ven bien o no la ecuación? ¿Sí? Ya, cuidado. Entonces vamos con la opinión del gerente de finanzas. El valor presente de costos para el gerente de finanzas, ¿cuánto ha de ser en el horizonte de 10 años? El costo de compra en la cañería, 8.000. ¿Hay dudas con esa magnitud? No. No. Después, lo que corresponde o representa la anualidad en la serie gradiente, 60. La gradiente 60. La tasa de descuento para la empresa, la tasa mínima atractiva de retorno, la tasa de interés, el costo del dinero, el costo de oportunidad del dinero, llámele como quiera, el 7. A más G partido por I, factor de 1 menos 1 más I, elevado a menos N, partido por I. Para el gerente de finanzas, ¿cuántos años concibe su serie de pérdida? Me lo dijeron hace 2 minutos. ¿Ah? 5. 5. Menos NG partido por I, 1 más I elevado a N. Este valor que voy a tomar en el recuadro, esto, como nos dimos cuenta hace un instante, me va a quedar expresado en el año 5. Por lo tanto, para llevarlo a valor actual, a valor presente, yo debo aún descontarlo al 7% durante 5 periodos. Ahí está el factor de descuento. ¿Hay dudas? No. Y eso nos da 8.500 pesos. Vemos lo análogo para el gerente de operaciones. Costo de compra 8.000. Misma A, mismo G. La única diferencia es que el horizonte, en este caso, en el cual vamos a tener pérdidas, según la opinión de él, van a ser no solo 5 años, sino que por un lapso de 10 años. 10. Pero no se vayan a confundir con otra cosa. Independiente de la opinión de uno de otro, que uno tome 5 flujos y que el otro tome 10, o que otro tome 20 y el otro 40, como la serie parte en el 6, independiente de cuántos flujos yo considero en la serie, siempre el valor presente me va a quedar un periodo antes, es decir, en el año 5. Pero para tomar la decisión hoy día, yo debo, ¿qué hacer? Todavía, descontar por 5 periodos. Y es lo que tenemos hecho ahí ahora. ¿Por qué? Porque lo que me quedó en el riñón rojo, en esa figura roja, es en pesos, pero expresado en pesos de
un periodo antes de que comience la serie comienza en el 6, ese valor transitorio se obtiene en el 5. Por lo tanto, descontamos por 5 periodos y nos da 9.004. Y se verifica el prejuicio. Es distinto perder plata por 10 que por 15 años. Claramente, al perder por 15, dado que las pérdidas son crecientes, tiene que ser mayor. Aquí se verificó el prejuicio con este resultado que obtuvimos. Pero si se dan cuenta, aquí ¿existe alguna relativización? No. ¿Por qué? Porque este costo, este valor monetario, está expresado en términos absolutos. No hace referencia al atributo distintivo entre este que dice que la cañería me dura 10 y este otro que me dice que la cañería me dura 15. Por lo tanto, si bien es una magnitud que debo saber como un insumo para el cálculo final, no es la que me permite la toma de decisiones, pues, reitero una vez más, hace las veces de un costo absoluto o fijo. ¿Hay dudas? Siendo que el atributo que discrimina entre estos dos individuos es la temporalidad. Por lo tanto, ¿qué tratamos de hacer finalmente? Encontrar el costo promedio ponderado anual. ¿Y qué significa encontrar el costo promedio ponderado anual? El concepto que conocemos de anualidad, que aquí le estoy llamando costo anual uniforme equivalente. ¿Qué es lo que es el costo anual uniforme equivalente? Costo anual uniforme equivalente. Nunca olviden, el concepto de anual uniforme da cuenta de anualidad. El equivalente significa que hace equivalente a un valor presente con una anualidad. ¿Y por qué le ponemos la C de costo? Porque estamos trabajando con costo. Punto. No hay que ser muy astuto para la nomenclatura. Costo anual uniforme equivalente. Entonces, ¿qué hacemos? Prorrateamos finalmente el valor presente de costos del gerente de finanzas por el horizonte de planificación que él está concibiendo para el cambio. Y él dice, cámbiela cada 10. Estamos prorrateando entonces en un horizonte de 10 años. Y eso nos da un costo anual de 1.211 pesos. Hacemos lo equivalente o lo respectivo para el gerente de operaciones y nos queda los 4.986 prorrateados en un lapso de 15, nos da que el costo anual es 1.042. Entonces, finalmente, y sin temor a equivocarnos, ¿a cuál de los dos individuos le daríamos el juicio o razón? Gerente de operaciones. Punto. Usted puede decir, bueno, pero ¿y a dónde están los cambios? Si yo vuelvo a invertir en esto, al cabo de 15 años, para este gallo, habría que volver a comprar la cañería en 8 lucas, expresado en pesos de hoy día, a contar del 6º año, va a seguir perdiendo, teniendo pérdidas de gas a razón de 60 pesos al año. Y el ciclo se va a volver a repetir. Y si usted, en vez de calcular para 15 años, lo calcula para 30, le va a seguir dando, en el lapso de 30, eso sí, ahora, que el costo anual uniforme equivalente van a ser 1.042. Y para el otro, después de los dos cambios que tendría que él hacer en la cañería, ¿cuánto va a ser el costo anual uniforme equivalente para cada uno de los 30 años? 1.211 pesos al año. Punto. ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Ya, niños, por favor, cuando lean los enunciados, concéntrense un poquito. Eso les va a exigir
pensar un cachito, si no es tanto tampoco lo que hay que pensar. No estamos hablando de que requerimos matemática para ser ingenieros de la NASA. No. Entonces, ¿a quién le daríamos la razón? Aquí en el Excel estaban los mismos. Esto yo lo hice en un Excel, ahí están los datos. El valor presente de costos para uno y para otro y el CAE, costo anual equivalente. También lo pueden encontrar ese concepto como el CAO, costo anual de operación. Es indistinto. Es indistinto. Ese creo que lo hicimos el otro día, ¿no? Parece que sí. ¿O no? Ese ejercicio lo hicimos, yo creo que sí. ¿Hay alguien escuchándome o no? Sí, profe. Lo hicimos, Sí, lo ese, ¿no? hicimos. Sí, me da Sí, la el de la guía 2. Ya. Este. No, ese no lo hemos hecho. Ah, ya, démosle. ¿Qué harían? Jóvenes, ¿qué harían? ¿Niños me escuchan o no? Sí. ¿Ya qué harían? Obtener valor presente. Punto. El único cuidado que hay que tener es esto. Me están dando una tasa de interés nominal o efectiva. Nominal. Nominal. ¿Cuál es la frecuencia en los flujos que vamos a tener? Mensual. Por lo tanto, requiero qué tasa de interés efectiva. $0,01. Si no está bien, Mensual. pero dime conceptualmente, ¿qué tasa de interés requieres? Cabrón, no estoy preguntando nada. Mensual. Mensual. Ya entonces listo. Pero Como si eso le requiero dije, la pues, profe, le mensual. dije mensual. Sí, recién.
Y en 12 años, ¿cuántos meses habrán contenidos? $144. Hay que calcular eso. $7.613.715. ¿Cuánto me dijiste, perdón? ¿7 millones? Sí, 613.716. Si se da cuenta, a usted le prestan 7.600.000 y usted va a pagar 14.400.000 en total. Es decir, casi 2 veces el crédito. Perdón, casi 2 veces el equivalente al crédito, digo. Son 144 lucas de 100 lucas. 14.400.000. Y solo le prestaron 7.600.000. Bien. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños. No, profe. Ya. Ese no tiene ninguna ciencia hacer un cuadro de cancelación de la deuda. Este parece que también lo hicimos, ¿no? No recuerdo. ¿Lo habremos hecho ese? No, ¿No lo hicimos? no, solo hicimos el 1 y el 8 de la guía 2. El 1 y el 8. Ah, ya. Sí, y el 8 era del señor Contreras. Ah, perfecto. Anualidad, el dividendo, hipotecario y todo. Ya. Un banco está dispuesto a concederle un préstamo de 500 lucas, el que debe ser pagado dentro de 5 meses. El banco le ofrece las siguientes alternativas. ¿Qué harían? ¿Tener valor futuro? Obviamente. Porque aquí sobre lo que tenemos plena certeza es que independiente de cómo paguemos, ¿cuánto va a ser el valor presente del crédito o el préstamo? 500.000. Listo, y de eso no hay ninguna duda. El valor futuro de A, 560 lucas. El valor futuro de la opción B, una tasa de interés mensual compuesta,
de 1,5%. Y el valor futuro de C, una tasa de interés anual simple, perdón, mensual simple, ecuación de valor número 3, ya bueno, no sé cuánto van estos números. 9, este sí sé. El de B, 538.642 pesos. 538.600. 42. ¿Eso? Sí. Por lo tanto, conviene la opción B. B. La que a nosotros nos conviene, ¿es la mejor o la peor para el banco? La peor para el banco. La peor. Y la mejor para el banco, ¿cuál es? La A, Y para nosotros, ¿cómo es esa? la peor. Ah, ya, La más cara. ya. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Nos vemos el viernes, si Dios quiere, jóvenes, cuídense. Si tienen la opción, cabro, echen una estudiada. El saber no les va a quemar neuronas. Al contrario, las va a agilizar. Chao, muñeco. Hasta el viernes, si Dios quiere. Chao, Sí, profe. profe. Chao. Profe, Chao, profe.